Él es el doctor Eduardo Schugdar, es juez del Superior Tribunal de Justicia de Santiago del Estero y también es profesor en Derechos Humanos. Buenos días, doctor. Buenos días, muchas gracias por hacerme participar de este evento. Empezamos con las preguntas, ¿le parece? Adelante. ¿Qué es la discriminación? Bueno, la discriminación es todo acto en el cual a dos personas, seres humanos que tienen dignidad es decir, que por ser de la naturaleza humana tiene derechos que no hace falta que el Estado les reconozca, se le dé una ventaja no justificada a otra, puede ser una persona o un colectivo. Cuando hablo de colectivo hablo de un grupo de personas. Puede ser colectivo, puede ser mujeres, es un colectivo. Puede ser colectivo los pueblos originarios, pueden ser colectivos los niños. Entonces, que hace que esa ventaja no tenga justificación y genere marginación a la persona que no ha sido favorecida con esa ventaja. Diciendo en otras palabras, es decir, si dos personas quieren acceder a algún cargo público, por ejemplo, y tienen iguales condiciones, que se prefiera una sobre otra, sin haber motivos válidos, razonables, que puedan ser justificados o explicados de por qué a Juan sí y a Pedro no, estamos discriminándolo a Pedro. Eso es la contrapartida de lo que se llama el principio de igualdad. Para los derechos humanos y la Constitución argentina, el principio de igualdad implica todos somos iguales ante la ley, no hay discriminación de sexo, raza, religión, ideas políticas, edad y otras cuestiones de discapacidad, por ejemplo. Todos somos iguales ante la ley, más allá por el solo hecho de ser seres humanos. Esto implica entonces también, un ejemplo es que si Juan y Pedro quieren recibir un favor del gobierno y están en la misma situación, él tiene que recibir en igual proporción ese beneficio. También puede pasar otras circunstancias que no son discriminación, pero sí uno tiene mayor derecho que otro. Por ejemplo, si el hospital público del Estado necesita un médico y se presenta Juan, que es médico, y Pedro, que es ingeniero, pero lo que necesita es un médico que pueda operar, obviamente que a Juan se lo va a elegir por tener un requisito que el otro no lo tiene. Eso no es discriminación, porque eso es una distinción en base a una capacidad especial que tiene la persona. Ahora bien, por ejemplo, también hay que distinguir la igualdad material y la igualdad formal. Si Juan es una persona con discapacidad y Pedro es una persona que no tiene ninguna discapacidad, no podemos decir que en las mismas condiciones y requisitos de exigencias se les puede exigir a los dos. Porque si Juan no puede caminar, o es ciego, por ejemplo, o tiene síndrome de Down, que son cuestiones que hacen a la discapacidad, entonces hay que buscar, ¿no es cierto?, la igualdad material que está basada en la equidad, no en lineal como la igualdad formal. Sí, porque los dos somos seres humanos, tenemos que entrar en las mismas condiciones, no. Sino que esa pequeña ventaja que se le va a dar a la persona con discapacidad no es discriminar a la otra, sino que como está más abajo por una cuestión de su discapacidad, se busca igualar. ¿Y cómo es la forma de igualar? Generando una pequeña tutela especial sobre la que no tiene. Y eso no es discriminar a la otra persona, sino justamente una igualdad material, que es la verdadera igualdad entre las personas. Bien. No sé si ¿está bien con esto? Sí, gracias. ¿Cuántas clases de discriminación hay? Y bueno, un poco avanzamos con lo que decíamos en la pregunta anterior. Hay muchísimas clases de discriminación. ¿Alguna que pueda nombrar? Puede ser en razón del sexo. Es decir, yo quiero tomar un empleado en el Estado y digo, no, voy a tomar un empleado varón porque el embarazo varón no se embaraza, como puede pasar con las mujeres, que tengo que darle licencia de embarazos largas y todo lo demás. Eso sería considerar una cuestión que hace la discriminación y romper con la igualdad en razón del sexo, por ejemplo. También por la edad. Se discrimina por la edad en muchas cuestiones. Si bien los niños y adolescentes tienen
algún tipo de tutela especial hasta una determinada edad, a veces la edad puede ser un factor también que va más allá, o los mayores adultos, es decir, porque esta persona tiene más años, es menos que aquel joven que está en la plenitud, que pueda generar, también son cuestiones que hace a otro tipo de discriminación que puede ser por la edad. O muchas veces uno dice, es común ver en la sociedad que se diga, bueno, pero este ya está viejo, y quizás ese viejo todavía tenga muchas cuestiones que puede brindar la sociedad, y por el solo hecho y el prejuzgamiento de su edad no se lo tiene en cuenta. Ese es por la edad. También puede ser, ya hemos hablado, por el sexo, por la edad, puede ser por cuestiones de ideología. Si una persona cuenta con todas las condiciones y porque ideológicamente o políticamente o religiosamente o por religión o porque tiene una religión que al que tiene que decidir o el Estado no le gusta, los excluyan. Ustedes saben bien, como colegio cristiano, toda la discriminación que han sido objeto los cristianos y siguen siendo en el mundo, sobre todo en aquellos países donde la mayoría es otras religiones que no son tolerantes y que los persiguen incluso hasta el extremo de costarles la vida. Eso es una discriminación por ideología o por religión. Y así podemos ir buscando, o decir discriminación por el origen étnico, por la raza, porque este es de raza negra, o porque pertenece a un pueblo originario, o porque es asiático, no lo tomo. O la discriminación por nacionalidad, que a veces muchos decimos, los bolivianos, los peruanos, y medio que lo miramos en forma despectiva, marginal. Eso es discriminación por nacionalidad o grupo étnico. O sea, hay una serie de facetas que puede darse en distintos aspectos, nada más que le he tocado las más importantes por el corto espacio que tengo para completarlo. Bien. ¿A quiénes afecta? ¿Solo a la persona discriminada o a su entorno? Bueno, la discriminación a la persona a veces puede afectar también a su entorno, aunque no tenga, por ejemplo, una persona con discapacidad. Muchas veces los problemas discriminatorios no solamente los sufre la persona, sino su familia. Esto es una cuestión clara, por eso muchos fallos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que en realidad es la violación básica al principio de igualdad y no discriminación, habla de que hay una víctima primaria, que es el verdaderamente afectado, y una víctima secundaria, que es el sufrimiento, que por la discriminación o por la afectación de sus derechos sufre todo su entorno. También puede ser que la discriminación no sea una sola persona, sino todo un colectivo. Como hablábamos anteriormente, discriminamos a los negros, discriminamos a los bolivianos, podemos discriminar a todo un colectivo como es por sexo, como es la mujer, o todos aquellos que tienen alguna discapacidad. Es decir, dependiendo la mirada con que se le afecte, es un problema que también afecta a la sociedad, porque se vuelve injusta. Es una sociedad que está basada, cuando discrimina, se vuelve una sociedad injusta, y sobre la injusticia no se puede construir nada. Y ahí me contesta un poco lo que es la siguiente pregunta. ¿Influye en forma positiva o negativa en la sociedad? Refiriéndose no solo a, una persona viene y discrimina a otra en público. ¿Cómo reacciona la sociedad en ese momento? ¿Afecta positivamente o negativamente? Y bueno, depende de la reacción. Si la sociedad reprueba esos actos discriminatorios, es positivo, porque a eso lo que debe tenderse toda sociedad que se considere justa, democrática. Y porque siempre los grandes males de la humanidad han venido por discriminación. Es decir, las grandes guerras es porque siempre ha habido desacuerdos en los cuales ha estado presente la corrupción y la discriminación. Y es la reacción de aquellos grupos que se han sentido marginados de querer recuperar sus derechos. Si usted estudia la historia universal, siempre va a encontrar un aspecto de discriminación que es lo que ha provocado esos grandes males. Bien. ¿En Argentina hay casos de discriminación racial?
Evidentemente sí. ¿Alguno que Hay, pueda nombrar? por suerte no, pero evidentemente sí. El dato lo puede dar usted. El INADI es el Instituto Nacional de Discriminación, el que recepta este tipo de cuestiones. Hay muchas denuncias de lo que se llama pueblos originarios. Por ejemplo, no voy a abrir juicio, pero hoy hay una discusión que habrá que ver cómo es el tema de algunos grupos de pueblos originarios o indígenas del sur. Ellos han denunciado discriminación y represión por parte de un cuerpo de seguridad de la nación, que es Gendarmería. Está interviniendo la justicia, pero ellos han hecho efectivo, tengo entendido, en todos estos institutos y en la comunidad internacional de derechos humanos, casos de discriminación. Habrá que ver, habrá que estudiarlos, no quiero abrir juicio, tampoco me corresponde, pero hay denuncias, al menos las hay. Y seguramente algunas de esas denuncias han encontrado fundamentos discriminatorios, ¿no? El otro día aquí en la ciudad de Santiago del Estero, por ejemplo, fue público que en un bar, digamos, eran personas que tenían discapacidad y se los invitó a salir del bar. Y eso fue denunciado en IDAD y estuvo en los medios, por ejemplo. Hay casos que se dan, lamentablemente todavía. Bien. ¿En Santiago del Estero hay casos de discriminación escolar de los cuales puedo nombrar? Nos han llegado al Superior Tribunal algunos casos. Nos han llegado y que se ha discriminado, no respetando, por discriminar es no respetar los derechos de ese grupo. Por ejemplo, ha habido casos en que no se han respetado los derechos de niños, niñas y adolescentes en el trato de las instituciones escolares, cuando no se respetan esos estándares establecidos por la comunidad internacional. Todo acto de negación de derechos reconocidos por los tratados internacionales y por la Constitución implica discriminación. Ha habido casos, pero muy pocos, por suerte. Bien. ¿Qué hace el Estado específicamente, no en el sentido de leyes, sino específicamente qué hace el Estado con el tema de la discriminación? Bueno, lamentablemente el Estado implica, el concepto de Estado implica la nación jurídicamente organizada. No se puede hablar de Estado si no hablamos de leyes. Quizás eso podríamos decirlo respecto a personas que no están vinculadas a lo que es, pero el Estado está todo reglamentado por leyes. Y una de las normas principales es la Constitución Nacional. Y quienes cumplen funciones para el Estado deben respetar la Constitución. Y la Constitución habla del principio de igualdad y no discriminación, contenido en uno de sus principales artículos, que es el artículo 16 de la Constitución Nacional. También el artículo 1 de la Convención Americana de Derechos Humanos y otros tratados internacionales de derechos humanos que están en el artículo 75 y 22 y forman parte también de la Constitución Nacional, habla que los estados tienen que hacer todos los esfuerzos para fomentar la igualdad y evitar la discriminación en forma efectiva. Y el Estado tiene que tomar políticas públicas. Y en muchos casos aquí en la provincia, por ejemplo, son públicas. Por el otro día ha habido un caso muy claro de no discriminación a la mujer, de aquella joven cadete estudiante de la policía, en el cual un viejo reglamento policial decía que si quedaba embarazada debía ser echada del establecimiento y no podía entrar más a la escuela de policía. En el mismo lugar que aquellas personas, estudiantes que eran alcohólicos o cometían algún acto, que también hay que tener, si se lo mira como enfermedad, tampoco puede ser considerado. Pero en el caso, el Poder Ejecutivo Provincial, tomando conocimiento de ese hecho público, modificó ese viejo reglamento y dio una licencia a aquellas mujeres cadetes que quedaban embarazadas para que tengan un tiempo de 2 años de lactancia y de embarazo y lactancia, para el cual puedan reintegrar y no perder todo lo que habían cursado y seguir estudiando una vez que no esté en riesgo por las exigencias físicas de la escuela de policía, su integridad física y la de su hijo, ¿no? Entonces haya habido un acto de corrección de política pública para terminar con una discriminación, en este caso por sexo, a la mujer, ¿no?
y bueno, y hay políticas de discapacidad, también hay políticas para igualar la discapacidad, dar mayor, hay leyes nacionales como por ejemplo en el cual se pide a las instituciones públicas que tengan un cupo porcentual que se tengan que ser tomadas personas que tengan alguna discapacidad. Son políticas públicas que deben, la violencia de género, combatir la violencia de género es combatir la discriminación, y así en muchos casos que hay políticas públicas que lo hacen. A veces se cometen errores y hay mucho por hacer todavía, porque todavía no se puede romper con esos flagelos que volvemos a decir, la discriminación genera una sociedad injusta y rompe con la paz social. Bien. La última pregunta. En la Biblia, ¿qué dice sobre este tema? Creo que el ejemplo de Cristo es el ejemplo más claro de no discriminación. En aquellos tiempos, como, por ejemplo, las personas que ejercían, las mujeres que ejercían prostitución, eran consideradas como si fueran demonios, la sociedad en sí las excluía, y el caso de Cristo con María Magdalena es un caso que rompe con ese parámetro y dice, es un ser humano que está equivocado, y si el cristianismo no hubiese proclamado la no discriminación, muchos sectores, como los pobres, como los enfermos, como no hubieran podido ser cristianos. Justamente, cuando Cristo vino al mundo, vino a romper con ese esquema y se puso del lado de los perseguidos, sobre todo de los perseguidos, discriminados, de los que sufrían injusticia. Creo que es un ejemplo y que ha sido muy bien reportado por sus discípulos al escribir el Nuevo Testamento, y que también están reportados posteriormente por los estudiosos teólogos, y cuando hablo teólogos no hablo católicos, sino hablo de las distintas iglesias que proclaman el cristianismo, sobre la vida de Cristo y sobre las enseñanzas que se desarrollaron a partir de su actuar en la tierra. Así podemos nombrar a Santo Tomás de Aquino, o podemos nombrar a Lutero, para hablar de otra rama, y tantos otros, y todavía grandes teólogos que hacen estudios bíblicos en las distintas corrientes del cristianismo que hoy tenemos, que creo que es un verdadero manual, más allá de lo que es fomentar la igualdad y no la discriminación. Bien. Porque todos somos hijos de Dios. Bien. Muchas gracias por su tiempo, doctor. No, gracias, y ha sido un gusto que me hayan, un honor para mí haber podido participar en esta clase que están teniendo en el Instituto Educacional. Muchas gracias. Bien, gracias. No sé contestar, ¿no? ¿Ah? No, sí, sí, la Biblia o otra cosa. Sí, pero yo te comento que has durado